Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dice la lucecita para que ustedes vean que es disfrutable el dulce, pero también es disfrutable lo que dice aquí David. Es disfrutable, dice, es delicioso, es rico, deleitable. Esta es la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Señor en todo punto. Salvo se lo saben casi todos, ¿cierto? ¿O no? Ya. Bueno, los que no se lo saben lo leen. Ya, todos juntos dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Mira, Padre eterno, aquí está nuestra vida, nuestros corazones. A lo mejor estamos con cansancio, pero aquí estamos, Señor. Y queremos disfrutar de tu palabra, disfrutar de la armonía de nuestros hermanos, disfrutar, Señor, de tu gracia, disfrutar de tu misericordia, disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás aquí. Tu palabra lo dice y así es. Tú estás aquí en medio de nosotros. Háblanos, Señor, a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es un salmo, como le decía. No veo nada. Este es un salmo de la colección de... Son 15 salmos que escribió David, que son cánticos graduales, cánticos de ascenso, dice, y canciones que, de los peregrinos, ¿ya? Cuando nos habla aquí, ¿cierto? David nos habla, ¿cierto? La primera palabra que dice mirad, mirad, o sea, estar atento, estar, ¿cierto? Sabiendo y valorando, ¿cierto? Algo. ¿Y qué quería él que valoraran? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué era? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabéis? Aquí nos habla, ¿cierto? La hermandad en familia y la hermandad en la iglesia, ¿cierto? Y David sabía lo que estaba hablando, porque dentro de su familia, ¿cierto? Pasaron muchas calamidades, habían divisiones en sus hijos, peleas, pleitos. Entonces, cuando hay un dicho, ¿sabe? Que tiene el mundo, que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero quiere el Señor que nosotros, ¿cierto?, podamos valorar lo que tenemos, podamos, ¿cierto?, agradecer lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos familia, tenemos hijos, ¿cierto?, que están, mis hijos están en la casa del Señor, los hijos de mi hermana Cecilia también, ¿cierto? La Nati, ¿cierto?, tiene a su mamá, ¿cierto?, que es una hija de Dios, sus abuelos que también han conocido al Señor, ¿cierto? Y mi pastora, ¿cierto? Y nosotros. Pero sabe que yo meditaba en esta palabra, que es lindo vivir en armonía y tener paz en el corazón. ¿Por qué es tan importante, ¿cierto?, vivir en armonía? Porque el otro día me hablaba una apoderada y me decía, tengo una hija que tiene 30 años y ella pasa encerrada en su pieza, no quiere saber del mundo, no quiere saber nada, no quiere trabajar, dice que no quiere vivir. Y aunque no dice, pero el otro día decía, mi otra hija entró a su cuarto y encontró un papel que decía, me quiero suicidar. Y decía ella, pero mi niña, desde el kinder ha sido así. Siempre no quiere nada, que nadie la quiere, que ella no quiere a nadie. Y vive una vida frustrada y amargada. Y una vida que nadie quisiera vivirla, ¿cierto? Y es muy triste escuchar esto. Y yo decía, gracias, Señor, ¿cierto?, por lo que nosotros tenemos.
Porque nosotros, aunque cierto, a veces los hijos no son algunos hermanos, cierto, de aquí, las hermanitas que vienen acá, no, sus hijos no vienen al Señor todavía, pero va a llegar un momento que van a venir, pero son hijos, cierto, que aman vivir, que pueden gozar, cierto, un trabajo. Ella no quiere nada, dice que es fea, dice que es gorda, dice que... Y todo es malo para ella, todo, absolutamente todo, no hay nada bueno. Y ella me decía el otro día, lo único que vino a dejar a mi nieto y dijo, pucha, quería una empanada y no había. Y dijo, ya lloraba porque todo lo hace muy extremo, muy extremo. Entonces, yo le decía, entonces usted ahora cómprele una empanada y llévele la empanada. Va a tener oportunidad de hablar con ella. Porque cómo no quiere hablar con la mamá, con el papá, con los hermanos, nada. Y ha pasado toda la vida así. Entonces, muy triste. Y yo le podía dar un abrazo a ella, me decía, uy, no sabe cuánto necesitaba este abrazo, porque he pasado una vida muy triste, porque me da pena ver a mi hija así. Entonces, yo le daba gracias al Señor, ¿cierto? Porque nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros familiares son gente que aman al Señor y que aman la vida. Porque cuando se les mete eso en la cabeza, ¿cierto? Es un espíritu. Yo creo que es un espíritu malo, que los domina, ¿cierto? Los gobierna. Entonces ellos no quieren saber nada de nada y todo el día encerrada y cierra la puerta para que nadie le golpee y no quiere hablar con nadie. Entonces, muy triste. Entonces, hay que poder valorar lo que tenemos. Hay que darle gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. Porque así como decía mi hermanita Cecilia, ¿cierto? Por la comida, por todo viene del Señor. Todo viene del Señor. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, cierto, cuando yo le decía que David sabía lo que era estar los hermanos juntos en armonía, era porque él había visto la división de sus hermanos. Entonces, cuando tenía esa armonía, cierto, a lo mejor aquí también se trata del pueblo del Señor, del pueblo judío, del pueblo de Israel, pero también este salmo es llevado a la familia, y también a la familia espiritual. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me acordaba cuando nosotros éramos pequeños, nos sentábamos en la mesa, ¿cierto? Los chicos, los 5, éramos 7, pero 2 eran grandes ya. No estaban con nosotros, ya se habían casado, se habían ido. Y los 5 era la Moni, la mayor, después la Mabel, los mellizos y yo. Nos sentábamos en la mesa y lo pasábamos bien, ¿cierto? A pesar que no habían grandes manjares en la mesa, pero éramos felices. Y yo agradezco al Señor porque todo el Señor nos ha bendecido. Desde niños, desde el vientre de nuestra madre, podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo creo que usted también. Y tenemos de ser agradecidas con lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué dice aquí? Que dice es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Saben que cuando nosotros leemos esto, podemos imaginarlo, ¿cierto? El óleo es como un aceite que se derramaba sobre la cabeza de Aarón y bajaba y a veces hasta podría darnos, como decía, uy, lleno de aceite, como, no sé, qué asco, una cosa así. Pero cuando habla, ¿cierto?, que bajaba hasta el borde de su vestidura, habla, ¿cierto?, de demasiado, ¿cómo se llama? Así, abundante. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío. Ya, y aquí podemos ver, ¿cierto?, que está hablando, ¿cierto?, de dos hermanos, Moisés y Aarón. Moisés, ¿cierto?, era menor que Aarón por 3 años, pero se le miraba como que fuera el mayor porque era el que guiaba al pueblo de Israel y Aarón estaba solo ahí ayudando. Pero en realidad Aarón era el mayor. Y dice que David empieza a valorar lo importante y lo que cuesta tener unidad en la familia y en el cuerpo de Dios. Y nos recuerda a estos dos hermanos, ¿cierto? Obviamente Aarón es el más débil y Moisés, ¿cierto?, es el más obediente y el más fuerte. Entonces, Aarón era como que siempre estaba equivocándose y fallando.
¿Esta agua estará limpia? Mario, ¿me la trae? ¿Me cambia el agua, por favor? Ya, que se me secó la garganta. Ya. Y dice, Aarón siempre estaba fallando y se equivocaba. Y dice que aquí en este episodio dice a Moisés sube al monte para encontrarse con Dios y buscar las tablas de la ley. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dice sube al monte? Y dice que Moisés estaba subiendo al monte y dejó a su hermano Aarón a cargo de más de 2 millones de personas. Mientras él iba subiendo, el Señor le decía, quiero que unjas a Aarón, quiero que Aarón sea el que represente el sacerdocio para toda la humanidad. Él va a ser el primero que yo voy a escoger como la persona que va a mediar entre Dios y los hombres. Dios le estaba dando un mandato a Moisés. Y dice, y los hombres, y él va a volverse una imagen profética para las edades venideras por siempre de lo que yo quiero hacer con un reino de sacerdotes. Él va a santificarse y a santificar su descendencia. Y a partir de ese momento para siempre, la descendencia va a estar siempre en comunión con Dios. Dice que el trabajo que Dios le quiere dar a Aarón en ese minuto es como impresionante, porque va a ser, ¿cierto?, un sacerdote, el primer sacerdote, ¿cierto?, que Dios va a ungir a través de Moisés, dice, pero y va a representar a Dios frente a los hombres y viceversa. Lo tremendo es que justamente cuando Dios le está dando a Moisés esta comisión de ungir a Aarón y este trabajo, abajo en la tierra está pasando el becerro de oro. Y el becerro, ¿cierto? Y Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe que al mismo momento que estaba Dios dándole esta orden, abajo Aarón está haciendo de la suya, una revuelta, ¿cierto? Y haciendo un becerro, un ídolo, ¿cierto? Para que los hombres la adoren. Como Moisés estaba tardando y ellos ya estaban impacientes, no hallaron nada mejor que hacer un ídolo. Cuando Dios siempre dice que Él quiere ser el único digno de adorar. Nada que haya en el cielo ni en la tierra debe, ¿cierto?, asemejarse ni siquiera a Dios, porque no tiene semejanza alguna con el Dios Todopoderoso. Entonces, dice que Aarón, a pesar, dice que era su hermano, Moisés se enoja por lo que estaba haciendo Aarón. Y dice que él ve que su hermano acaba de fallarle al Señor y de estropear su destino. De hecho, le cuesta entrar después a la tierra prometida. Y a Aarón casi le cuesta la vida. Moisés dice que lo vemos más adelante en la historia, ¿cierto?, cuando le cuesta entrar a la tierra prometida por causa, ¿cierto?, de la desobediencia. Y aquí, ¿cierto?, dice que Dios se enoja con Aarón. Dios se enoja y quiere destruir al pueblo de Dios y quiere destruirlo, pero dice que Moisés dice, no, Señor, dice que Moisés empieza a interceder para que Dios no destruya a Aarón, porque dice la Biblia que Dios estaba muy enojado con Aarón y iba a destruir al pueblo, y Moisés se paró frente a Dios y le dice, no, Señor, me está costando caro el pecado de mi hermano, pero igual quiero interceder por él. Igual quiero interceder ante ti para que tú perdones su pecado, Señor. Y dice que Moisés empieza a interceder por su hermano mayor, porque Aarón era mayor, como le decía, pero dice que intercede, dice, y que Dios le concede su petición.
Y empieza, y dice, y baja y empieza a ungirlo frente a todo el pueblo. Y empieza a derramar aceite sobre él. Y eso es lo que está diciendo aquí David. Está hablando de la unidad del cuerpo. Es lo que Dios quiere que veamos a Moisés perdonando a su hermano y perdonando, cierto, su falta. Y aunque Moisés también arriesga a perder, cierto, sus propias promesas que Dios le había dado, pero él igual intercede por su hermano, cierto, y él lo unge. Y dice que eso va a ser por un pacto de generación en generación. Y sabe que dice la palabra del Señor que nosotros, ¿cierto?, somos un especial tesoro y dice que somos sacerdotes del Señor. Nosotros somos sacerdotes del Señor porque el Señor nos hizo, ¿cierto?, para 3 cosas, como lo hizo Moisés y como también lo hizo Jesús, que intercede por el pecado de nosotros. Intercede como Moisés intercedió por el pecado de su hermano. Jesucristo también lo hizo. Y lo hizo intercediendo con misericordia y con restitución. Y eso hizo el Señor con nosotros. Y podemos glorificar al Señor por eso. Porque a pesar que, cierto, hemos sido faltos, débiles, y a veces, cierto, no somos capaces de entender a nuestros hermanos, nos falta el perdonar, nos falta el poder restituir, nos falta el tener misericordia. Yo una vez criticaba a una hermana y por algo que hizo y después sabe que yo caí en lo mismo. Y yo decía, el Señor permite que uno caiga para que pueda entender a su hermano. Porque sabe que no hay ninguno santo. Todos tenemos diferentes pecados. Pero sabe que es tan importante el poder tener misericordia, poder interceder por el otro que ha caído, por el hermano más débil. Es tan importante. La oración que hizo Jesucristo dice, yo quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. Quiero que ellos, mi pueblo, sean uno. Y solo se puede lograr con entender la falta del otro, el poder tener misericordia y el poder saber que nosotros también podemos caer. Cuando nosotros pensamos, no, yo en algún tiempo yo era así, yo no puedo mentir. Yo decía, pero ¿cómo cayó en esto? Pero ¿sabe qué? El Señor permite que caigamos en cosas para que podamos entender al otro. Y sabe que aquí podemos ver, ¿cierto?, que Moisés, David también dice, mire, dice, es como el velo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahí, ¿cierto?, ya vimos la parte, ¿cierto?, de Aarón, que se dice que baja hasta el borde de sus vestiduras, y después dice que David también lo compara como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice que el monte de Hermón era un monte muy alto y el monte de Sión eran como llanuras nomás. Pero dice que era como que el monte de Sión era un imán hacia el rocío. Y como caía tanto rocío, se derramaba y alcanzaba a caer sobre el monte de Sión. Entonces, ahí comparaba David esta bendición del rocío que el monte, cierto, mayor compartía con el monte más pequeño. Y así también, como compara David, cierto, que es así la bendición. Cuando un hijo del Señor, que es más, a lo mejor así como era Moisés, a lo mejor más obediente, que tenía más llegada a Dios, tenía la bendición de Dios, él podía compartir con su hermano. Y también el Señor quiere eso de nosotros. Cuando nosotros, cierto, tenemos bendiciones del Señor, el Señor nos cinta que podamos compartirla, para que podamos, cierto,
ser sencillos y humildes de corazón, no guardarnos las bendiciones para nosotros y jactarnos, sino poder compartir con nuestro hermano más débil, con aquel que no tiene esa bendición. Y por eso dice que David lo compara, dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice, era tan importante, ¿cierto?, este rocío para el crecimiento y la agricultura. El monte de Hermón es como si compartiera el rocío hacia el monte de Sión, que es más pequeña. Así dice, es el que comparte la bendición del Señor, como este monte que comparte el rocío con un monte más pequeño, que es el monte de Sión. Dice, cuando nosotros, ¿cierto?, entendemos, ¿cierto?, lo que es estar juntos y en armonía, mi hermano cae, mi hermano a lo mejor comete una falta y dice que nosotros debemos de cubrir su falta, no ventilarla, no de echarla al aire, sino que cubrirle su falta y orar, interceder, restaurar con misericordia, porque eso fue lo que hizo Moisés y lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nosotros por eso yo le daba un dulce para que usted lo saboreara. Es un dulce, ¿cierto?, que puede traer un refrigerio, traer dulzura a su vida, y es así habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque cuando hay pleito, cuando hay divisiones, ¿cierto?, no está el Señor ahí, no está el Señor. Por eso podemos confiar, ¿cierto?, que cuando el Señor nos habla juntos y en armonía, no es solo juntos. Lo más importante es en armonía. Estar, ¿cierto?, siempre orando por mi hermano que no viene, no juzgándole, no criticando, sino que poder decir, Señor, ayuda a mi hermano para que pueda llegar a tu casa de oración. Dale el tiempo, dale el deseo de venir con misericordia. No juzgando, no criticando, orando, intercediendo, como lo hizo Moisés y como lo hizo el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo que le hablaba del sacerdocio. El sacerdocio, ¿cierto?, dice que adora al Señor, tiene un servicio, ¿cierto?, dentro del pueblo de Dios, intercede y representa la presencia del Señor en el mundo. Mire qué importante el sacerdote. Tiene que adorar al Señor. Debe tener un servicio hacia el pueblo de Dios, interceder por su hermano, y representa la presencia de Dios en el mundo. Mire qué importante, y eso es lo que somos nosotros en este mundo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era exclusivo para algunas personas, pero en Cristo es universal para todos los creyentes? Somos sacerdotes del Señor y debemos de cumplir como sacerdotes. Soy linaje escogido, real sacerdote, nación santa. La santidad no ha pasado de moda. La santidad, el Señor pide santidad para su pueblo. Sabemos que somos santos imperfectos, pero eso significa que cometemos pecado y decimos, Señor, te fallé. Perdóname, Señor. No quiero volver a hacer esto. Y tratar de no volver a cometer el pecado que me alejó del Señor. El Señor no se aleja de mí. Yo me alejo del Señor por mi pecado, porque me siento culpable. Y el sacerdote tiene que cumplir, adorar al Señor, tiene que tener un servicio hacia el pueblo de Dios, tiene que interceder y tiene que representar, él representa la presencia de Dios en este mundo. Mire qué importante. Y eso es lo que somos nosotros. Sirvamos a Dios llevando a otros a su presencia.
Sirvamos a Dios buscando, ¿cierto? Hablando del Señor, teniendo misericordia de mi hermano, que todos le fallamos al Señor, uno de una manera y otro de otra, pero al final todos le fallamos al Señor. Somos aportados para vivir en santidad. Para concluir, dice que somos un pueblo especial, con una identidad y un propósito claro. Escogidos. Dios nos escogió a nosotros, no nosotros escogimos a Dios. Él nos escogió. Dice que somos transformados. Transformados. Eso significa de a poco, paulatinamente. De a poco vamos siendo transformados y vamos a llegar a la plenitud perfecta que es cuando estemos con el Señor. Pero por mientras debemos de vivir en santidad como nos pide el Señor. Y con un propósito claro, ¿cierto? Llevar a otros a la presencia del Señor. Al pueblo, ¿cierto? Al pueblo, ¿cierto? Que no conoce al Señor, hablarle del Señor. Hablarle, decirle, hay un Dios que sana, salva y perdona. Un Dios que puede transformar. Un Dios que puede cambiar a tu hija. Un Dios que puede cambiar los pensamientos de tu hija. Solo pídele al Señor, pero hablar. No debemos de callar, no podemos de callar. Porque ¿sabe qué? Si nosotros callamos, dice el Señor que Él nos va a pedir cuentas. Cuando podíamos haber hecho y no lo hicimos. ¿Sabe que el pecado que más tenemos? ¿Sabe cómo se llama el pecado que más tenemos todos aquí? Y yo creo que todos. Yo primero, ¿eh? Un pecado que se llama de omisión. ¿Y sabe cuál es ese? Muchas cosas que podríamos haber hecho para el Señor y no la hicimos. ¿Y sabe cómo sabemos que podríamos haber hecho? Porque todo lo que se pone en nuestro corazón y en nuestra mente a hacer para el Señor, no es porque a nosotros se nos ocurrió. No hay nada bueno que nosotros pensemos hacer. Es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si nosotros no lo hicimos, es un pecado de omisión. Y ese es el pecado que más cometemos. Quiere el Señor, ¿cierto? Que aprendamos a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Reflexionemos en nuestra posición como hijos. Vivamos en santidad porque la santidad no ha pasado de moda, ni el arrepentimiento tampoco. Tenemos que vivir en armonía con la familia, con los demás, siendo luz en un mundo lleno de tinieblas. No hay que juzgar, ¿cierto?, al que peca y al que falla. No es que estemos de acuerdo con el pecado, sino que dice que hay que enfrentarlo y confrontarlo, pero como lo hizo Moisés y Jesús, con intercesión, misericordia y restitución. Eso es lo que el Señor quiere para Dios en este día de nosotros, que podamos vivir, ¿cierto?, en medio de un pueblo de Dios, pero en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando usted, ¿cierto?, pueda sentir, ¿cierto?, esa dulzura, ¿cómo se llama?, ese refrigerio, ese deleite. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? A mí me gusta el helado. Yo no sé lo que le gusta a usted. Pero sabe, cuando sienta, ¿cierto?, esa delicia de sabores en su boca, recuérdese que así quiere el Señor. Así dice el Señor, que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Como ese deleite que usted disfruta. Como el dulce que yo le di, dulcecito, ¿cierto?, rico. Hay cosas más ricas, pero ese es lo que me encontré. Pero así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende, ¿cierto?, sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura.
Y así es hermosa la unidad. ¿Y en qué termina este salmo? Dice, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. En la unidad Dios envía bendición y vida eterna. ¿Usted quiere ser bendecido? Entonces vivamos en unidad con nuestros hermanos, entendiendo, intercediendo, restaurando con misericordia, no juzgando, ni peleando, ni condenando, porque a eso el Señor no nos llamó a vivir en unidad. ¿Sabe que podía escuchar un hombre que hablaba de un libro que se llama Vida después de la vida? No sé si alguno la leyó. Se llama Vida después de la vida. Y sabe que este libro, ¿cierto?, habla de 150 personas que, bueno, ahí dijeron el nombre del autor, no lo anoté. 150 personas que daban su testimonio que habían estado clínicamente muertas, pero después, ¿cierto?, volvieron a la vida y ellos daban su testimonio. La mayoría dice que se veía flotando encima de su cuerpo, eso como así. Dice, flotando encima de su cuerpo, dice, y después dice que veían pasar toda su vida desde que nacieron hasta que estaban ahí en ese minuto, en un segundo, repasaron toda su vida. Y después dice que se veían por un túnel oscuro a gran velocidad. Y llegaban a un lugar soñado, que eran los colores más impresionantes, más hermosos que usted podía ver. En bosques, en parques así hermosos, en parques de playa así hermosas, pero incomparable, no se parecía a lo que hay en este mundo. Pero dice que había un umbral y ellos tenían la certeza que si pasaban ese umbral no volvían a la vida. Entonces ninguno lo pasó, volvieron y contaban su testimonio. Pero dice que este autor, ahí quedó el libro, pero dice que este autor después dijo que él había una página que no escribió. Y era los otros que dicen que ellos pasaron lo mismo, pero al llegar a esos lindos prados, llegaron a un lugar de tormento, a un lugar, llámese infierno, no sé, pero era un lugar de tormento. Entonces, también ellos sabían si pasaban el umbral, no volverían, y volvieron. Y casi todos buscaron, ¿cierto?, algo que llenara su espíritu, algo espiritual, porque no podían volver a vivir lo que ya habían experimentado. Sabe que el Señor nos tiene una vida eterna para nosotros. Como dice aquí, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Eso tiene el Señor para nosotros, los que estamos aquí. Es necesario que tomemos la bendición y la vida eterna que el Señor nos ha dado. Es necesario que disfrutemos esta vida al lado del Señor. Es necesario, ¿cierto?, que podamos vivir, ¿cierto?, juntos y en armonía como el Señor quiere. Porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Usted quiere tener la vida eterna? Vivamos en armonía. Si hay algo que perturba su vida, que usted tiene enemistad con alguien, trate de arreglar su situación. Haga lo que más pueda, porque el Señor quiere armonía
con los hermanos, con la familia, con todo y sobre todo con los hermanos espirituales. Porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pónganse de pie. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Si hay alguien, Señor, que está en nuestras vidas, Señor, y que nos cuesta amar, que nos cuesta llevarnos bien, ayúdanos, Señor. Danos eso que tenía Moisés, Señor, ese don de perdonar, ese don de interceder, ese don de tener misericordia, ese don de restaurar al hermano. Oh, Señor, danos lo que tú tenías, Jesús, esa misericordia con todos, Señor. Tú no condenaste a nadie, Señor. Por lo tanto, nosotros tampoco, Padre. Porque tú eras santo y no condenaste a nadie. Con mayor razón nosotros, que somos faltos, que somos débiles, que te fallamos, Señor, cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta tu palabra. Queremos tener bendición. Señor, esa que bajaba hasta el borde de su vestidura. Bendición extrema. Una, Señor, bendición que rebalse nuestras vidas, Señor. Pero la única forma es que vivamos juntos y en armonía con la familia espiritual, con nuestra familia que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, a no decir palabras hirientes, Señor, oh Padre, que ofenden. Perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos primero a pensar lo que hablamos, Señor, porque si dijéramos que siempre pensamos, muchas veces no diríamos ofensas, Señor. Es porque no pensamos, llegamos y hablamos con rabia. Y eso no corresponde a un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a hablar con verdad entre nosotros. A hablar, Señor, contigo, como dice tu palabra, con cánticos espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a interceder por nuestros hermanos que no están aquí. No juzgar, sino que orar por ellos con misericordia, con intercesión, con restauración. Porque todos son tus hijos. Y así como tú, Padre, no condenaste a Aarón, nosotros tampoco debemos de condenar a nadie, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu palabra vida en nuestra vida y amarnos como hermanos, como tú quieres, como dice tu palabra, que seamos uno, Señor. Gracias te damos por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.